Instalación y mantenimiento de equipos y sistemas informáticos. Capítulo 3 y 4. Integrantes: Eduardo Camilo González, Ingrid Karina Maecha, Camilo Andrés Ortiz, Rafael Romario Roncancio. Facultad de Ciencias Naturales e Ingenierías, Programa de Ingeniería de Sistemas. Fundación Universitaria de San Gil, Unisan Gil, sede Chiquinquirá. Capítulo 4. Funciones, componentes básicos, tipos de cables, conexiones, etc. Conector VGA, como en sus siglas en inglés significa Video Graphics Array, que se utilizan tanto para denominar a una pantalla de computadora análoga estándar, al conector VGA de 15 cables, de subminiatura a la tarjeta gráfica que se comercializó por primera vez en 1988 por IBM. Como podemos ver en la imagen, está el conector macho VGA y su conector hembra. Las especificaciones de estos son 256 KB de VRAM, modos de 16 y 256 colores, 26.200.144 valores de la paleta de colores, cada una de 6 bits para el rojo, verde y azul, reloj maestro seleccionado de 25,2 MHz o 28,3, máximo de 720 píxeles horizontales, máximo de 480 líneas, tasa de refresco de hasta 70 Hz, interrupción vertical vacía, no todas las tarjetas lo soportan, modo plano máximo de 16 colores, modo de píxel empaquetado de modo de 256 colores, modo de 13 horas. Butterchip. El VGA también soporta tanto modos de todos los puntos direccionales como modos de texto alfanuméricos. Los modos estándar de gráfica son 640 x 480 y 640 x 350. Estos son en 16 colores. 320 x 200 hay también en 16 colores, pero hay uno especial que es 320 x 200, que son 256 colores en modo de 13 horas. Como vemos en la gráfica, los VGA se componen de 64 colores, de 2 bits para el rojo, como podemos ver acá, el verde y el azul, que son los más importantes. Entonces 2 bits por 3 canales, 6 bits, 64 valores diferentes. Pues, como podemos ver en la gráfica, están las especificaciones, que está la conexión de tierra, el que no se utiliza, su azul, el verde, el rojo, retorno de rojo, la tierra, retorno de verde, no utilizado, retorno de azul y los que no se utilizan. Y está la conexión a tierra, el BI-SYNC, el SYNPIN y el HSYM. Entonces esto ya es la gráfica del VGA estándar como tal. Conector HDMI, por sus siglas en inglés quiere decir High Definition Multimedia Interface. Es una norma de audio digital cifrada sin comprensión, apoyada por la industria para que sea el sustituto DRM del euroconductor. En esta imagen podemos observar el conector HDMI macho y en esta el conector HDMI hembra, que es el que está en los dispositivos a los cuales los vamos a conectar. En esta imagen podemos observar lo que es el esquema de los conectores o pines del conector HDMI. En esta imagen se puede observar un conector de tipo A. El tipo A tiene 19 pines. También se ha definido una versión de mayor resolución, que es la tipo B, tiene 29 pines. Permite llevar un canal de video expandido para pantallas de alta resolución. Acá está numerado cada uno de los pines y las funciones. Por ejemplo, para poder entender un poco más de las funciones, si se puede notar del pin 1 al pin 12 aparece el término
TMDS. Esto quiere decir que son los pines que nos van a llevar el audio, video y datos auxiliares entre los dispositivos. Es decir, que si está fallando alguno de estos pines, no podremos transmitir eficientemente imágenes, audio o datos. También aparece en el canal CEC, el pin 3. Eso quiere decir que es un Consumer Electronics Control. Usa el protocolo estándar AV-Link, usado para funciones de control remoto, bus bidireccional de cable único. También aparece el pin 18, que dice 5 voltios, es el que nos transmite la energía entre los dispositivos. También aparece acá el pin 19, que es Hot Plug Detect, que es el que nos dice si está conectado al dispositivo, o sea, si está en caliente. Acá en esta imagen podemos observar más cerca el tipo de conector tipo A. En esta imagen podemos observar más de cerca el conector tipo A. Bueno, un dato importante del cable HDMI es que, como todos los cables, pues tienen unas características de proveedor. Entonces, dependiendo de la longitud, se va a perder la señal. Entonces hay que tener en cuenta qué tan largo puede llegar a ser un cable HDMI. Bueno, algo que critica mucho de este es que en el momento de la transmisión de audio y video es muy complicado grabar o modificar estos datos manipulándolos de una forma mucho más fácil, que es lo que la gente pretende, pero al ser transmitido mediante un cifrado es un poco complicada esta labor. Bueno, otra crítica del HDMI es que los conectores no son tan sólidos como los conectores previos de pantalla, es decir, son muy débiles físicamente, lo que provoca daños por mal uso. En esta imagen podemos apreciar el euroconector. El euroconector es un conector normalizado de 21 conexiones o pines que intercambia informaciones de audio y video. Fue diseñado en Francia en 1978 y por ley es obligatorio desde 1981 en todos los equipos de televisión y video comercializados en Francia. También conocido como SCART por las siglas en francés Syndicat des Constructeurs d'Appareils Récepteurs y Téléviseurs, que significan sindicales constructores de dispositivos de radio y televisión, sobre todo en los países anglosajones. Curiosamente, en Francia apenas se le usa el nombre, utilizándose mayoritariamente como el nombre Peritel. En sus 21 pines, en su pin B1 es la salida de audio canal derecho, pin 2 entrada de audio canal derecho, pin 3 salida de audio canal izquierdo, pin 4 masa de audios, pin 5 masa de color azul RGB, masa de entrada de croma, pin 6 entrada de audio canal izquierdo, pin 7 entrada de señal azul RGB, entrada de croma, pin 8 cambio de ancho de pantalla, 0 voltios sin señal, 6 voltios pantalla 6.9 y 12 voltios pantalla 4.3, pin 9 masa de color verde RGB, pin 10 entrada de DB, pin 11 entrada de señal verde RGB, pin 12 salida DB, pin 13 masa de color rojo RGB, masa de salida croma, pin 14 masa DB, pin 15 entrada de señal rojo RGB, salida de croma, pin 16 comunicación RGB, 0 voltios video compuesto, 1 voltio de RGB, pin 17 masa de salida de video compuesto, masa de salida sincronía, masa de salida luminancia, pin 18 masa de entrada de video compuesto, masa de entrada sincronía, masa de comunicación RGB, masa de entrada de luminancia, pin 19 salida de video compuesto, salida de sincronía, salida de luminancia, pin 20 entrada de video compuesto, entrada de sincronía, entrada de luminancia y por último pin 21 masa del conector. En su sigla el conocido conector SCART.
Es un componente de video de 0 a 0.4 voltios, RGB de 1 a 3 voltios, para televisión de 0 a 2 voltios y para audio y video de 9.5 a 12 voltios. Listo. El serial ATA o SATA. El serial SATA o ATA, acrónimo de Serial Advanced Technology Attachment, es el interfaz de transferencia de datos entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento, como puede ser el disco duro, lectores y regrabadores de CD, DVD y Blu-ray, unidades de estudio sólido u otros dispositivos de altas prestaciones que están siendo todavía desarrollados. Como podemos ver en la imagen, está la imagen del cable SATA. Entonces, el SATA fue estandarizado a mediados del 2004 con definiciones específicas de cables, conectores y requisitos de la señal para unidades SATA externas y SATA que se caracterizan por velocidad de SATA en los discos externos que sean medio 115 megabytes con Blu-ray externos. Sin conversión de protocolos de PATA, SATA o USB Firewire, todas las características del disco están disponibles para el anfitrión y la longitud del cable se restringe a 2 metros. USB Firewire permite mayores distancias. Se aumenta la tensión de transmisión mínima y máxima a 500 voltios a 600 voltios. Voltaje recibido disminuye a 240 a 600. Capacidad de disposición de los discos RAID 0 y RAID. Actualmente la mayoría de las placas bases han empezado a incluir conectores SATA. También es posible usar adaptadores de bus o tarjetas PC Card o Card Bus para portátiles que aún no integran el conector. Conector IDE. El interfaz ATA, en inglés Advanced Technology Attachment, o PATA, originalmente conocido como IDE, en inglés Integrated Device Electronic, es un estándar de interfaz para la conexión de los dispositivos de almacenamiento masivo de datos y las unidades ópticas que utilizan un estándar derivado de ATA y el estándar ATA-B. En esta imagen se puede observar el slot ID que está ubicado en la tarjeta madre o board. Ahí es donde va conectado nuestro bus de datos. Bueno, este también es conocido como bus de datos. Es similar a una cinta. Esta cinta tiene diferentes líneas de cobre que comunican cada uno de sus extremos. Cada uno de estos pines tiene un funcionamiento. Hay partes en los que recibe pues la energía, otros que en sí la mayoría son de datos, para transmisión de datos. Bueno, para la conexión de dispositivos por medio de este cable, se tiene que tener en cuenta que la conexión va a ser maestro-esclavo, es decir, tenemos que configurar, si tenemos dos dispositivos, configurar uno como esclavo y otro como maestro. Es decir, que uno va a tener prioridad sobre otro. Un ejemplo es cuando vamos a conectar un equipo de cómputo con dos discos duros. En el momento del buteo o inicio, solo va a reconocer como maestro, o sea, en el buteo lo haces al disco maestro. Entonces, esta forma de delegar si es maestro o esclavo se hace por medio de los jumper, que son unos pequeños paticas que se ingresan en una parte donde va el disco, una parte que tiene en el disco o la unidad óptica. La configuración de si es maestro o esclavo depende también de la empresa. Cada una tiene una distribución de cómo es su categoría o su configuración del dispositivo, el maestro o esclavo. En
esta imagen podemos observar el conector PS2. El conector PS2 o puerto PS2 toma su nombre de la serie de ordenadores IBM Personal System 2, que es creada por IBM en 1987 y empleada para conectar ratones y teclados. No han sido diseñados para ser intercambiados en caliente. A su vez, las interfaces del teclado y ratón PS2, aunque eléctricamente similares, se diferencian que en la interfaz de teclado se requieren en ambos lados un colector abierto para permitir la comunicación bidireccional. En la actualidad han sido reemplazados por los dispositivos plug and play en su mayoría, haciéndolos difíciles de encontrar, ya que ofrecen mayor velocidad de conexión, ofrecen múltiples posibilidades de conexión de más de un periférico de forma compatible, no importando el sistema operativo, bien sea Windows, Macintosh o Linux. Esto es multiplataforma. Consta de 6 pines. Pin 1 es la llave de datos, segundo pin reservado, tercer pin GND, cuarto pin poder más 5 voltios, quinto pin el reloj interno y sexto pin también reservado.